¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su canal FLD Live. Aquí con un nuevo video, como ustedes lo han pedido. Yo sé que muchos quieren saber qué está pasando con el camión. ¿Por qué no ha subido fotos? ¿Por qué no ha subido videos? Bueno, en realidad estaba trabajando. Después nos tomamos un tiempo de vacaciones con la familia que era muy necesario. Porque estábamos un poquito estresados y eso. Si no han visto el video, se los recomiendo. Lugares para visitar, muy bonito, cascadas, ríos, todo natural. Y pues bueno, ¿qué está pasando con el camión? Bueno, yo ya empecé a poner el piso prácticamente. Aquí está, señores, que lo querían ver. No lo he instalado porque estoy esperando una pieza que va aquí, que va a decir Blue Bunny, que me la está haciendo Domínguez Ironworks. Pues si no lo siguen, síganlo en Instagram, ahí les voy a dejar el link. Lo mejor de lo mejor. Y pues bueno, aquí está. Como vieron ayer, los que me siguen en Instagram también se dieron cuenta que le estoy poniendo luces. Le puse aquí una tirita, no sé si puedan ver. Todo eso son pruebas. Todo esto va a quedar bien, así más o menos como aquí. Como les digo, por ahorita son pruebas. Ahí está la otra luz LED. Esta se fue muy abajo. Va a quedar como aquí, así más o menos. Y pues bueno, ahí está, amigos. Yo sé que muchos lo querían ver. Allí está. Ahí abajo, como pueden ver, se ve una separación. También vamos a arreglar eso. Y aquí también le voy a poner aquí una plaquita de acero inoxidable. Un arito que también va a decir Blue Bunny, como les dije. Me lo está haciendo Domínguez. Y pues por eso, amigos, no he podido hacer mucho porque como no le voy a poner tornillos casi, esas piezas de ahí van a ser muy importantes para aguantarlo. Otra cosa que esta plancha me quedó un poquito mal. Bueno, un poquito muchito. No sé si alcancen a apreciar. Voy a darle y miren. No sé si se ven como poquito arrugado. Aquí le metí demasiado calor y salió arrugado. No sé por qué. Entonces a lo mejor la quito hoy. Ahí les voy a mostrar para si ustedes corren con esos problemas, cómo arreglarlo. Aquí tenemos las pipas Dynaflex, que son las mismas que tiene. Por ahora solo compré las dos piezas que tiene malas porque pues no estamos en las vacas flacas. y aquí están. Estas son las puras cajas. Ya las guardé. No crean que las voy a dejar ahí. Pero bueno, déjenles muestro este lado. Es lo mismo. Mira, aquí ya me está quedando un poquito mejor. Así va a quedar la luz, más o menos. Aquí le pusimos otra. Como les digo, todo esto lo va a cuadrar bien. Voy a levantar el piso para que se cierre esa separación. Y pues nada, en realidad, como les dije, no he hecho nada porque estoy esperando estas piezas. Niosbel está súper ocupado. Él me va a tratar de resolverme lo más pronto posible, pero pues esa es la razón porque también no he hecho mucho. Es difícil trabajar en el camión, trabajar en mi trabajo y a la misma vez, sabes, tiempo con la familia. Entonces pues sí me está llevando un poquito tiempo de lo que yo esperaba, pero ahí vamos, poco a poco. No sé qué opinan, si creen que el tono me salió más o menos parecido. No sé si se puede ver ahí. Yo creo que sí, un poquito parecido. El piso con el wrap. Ya todo machea. Y pues bueno, amigos, solo les quería mostrar. Ahora, como les digo, voy a arreglar esa pieza allí. La voy a quitar por si ustedes corren el mismo problema. Cómo repararla.
vamos a tratar de repararla, a ver si no la dejamos peor. Y quizás más tarde vayamos a Domínguez Ironworks a recoger las piezas que les hablé. Ahí vamos a ver si podemos ir. Y ahí les muestro su trabajo también, si él me da permiso. Pues bueno, dejen, empiezo a trabajar y ahorita los veo. Ok amigos, quizás allá no se notaba de lo que le estaba hablando. Ahora que le lijé esos pedazos, quizás ustedes puedan ver mejor. No sé si ven estos granitos, eso quiere decir que ahí no está parejo. Entonces lo que voy a hacer, la voy a lijar con 220 o 320, toda completa. Y después de que lo lijemos, le vamos a dar otra mano, pero como un skim coat, como dijeran en inglés. Es así como nomás para rellenar las rayaduras. Aquí donde está un poquito, aquí sí le voy a echar un poquito más. Y ya después solo va a ser como un relleno de los scratches, de las rayas. Miren, aquí también quedó un poquito malo. Adentro, como la luz del camión no se ve, no, pues yo creo que ustedes no pueden apreciar bien, pero ya aquí afuera se ve un poquito mejor. Ay, está haciendo calor. Y pues bueno, a lo mejor me decía, oh, que tú eres muy delicado. Bueno, es que la verdad a mí me gustan las cosas bien. Y yo sabía que tenía este pequeño defecto y pues lo voy a arreglar, porque si no, no voy a estar contento. Y pues bueno, déjenlo lijo. 220 no está feo, 320 en general. Y ahorita le vamos a echar una pasadita del epoxi y vamos a ver qué va a quedar chido. Ahorita los veo. Ok amigos, si no tienen 220 o 320, usen este que lo venden en Home Depot, el fino 3M, ese hace bien el trabajo. O también pueden comprar esos que son como Scotch-Brites, que los venden nomás donde venden pintura de carros. Le piden el que es un poquito grueso, miren, porque en realidad el epoxi seca durísimo, está difícil para rayarlo. Le estamos batallando un poquito para sacarle el brillo. Pero bueno, solo les quería mostrar ese pequeño bite. Dejen, seguimos aquí lijando. Y ahorita les muestro cómo vamos a hacer la segunda mano. Ok amigos, ya está listo. Ya lo lijé. Miren, ahora se puede apreciar un poquito más lo que les decía, las imperfecciones. Y ya está listo para echar la segunda mano de epoxi. Lo limpié con agua, así con un trapo húmedo. Y después lo limpié con reducer, el que se usa para rebajar la pintura. Y ya estamos listos. Dejen nomás lo vato, el epoxi. Ahorita les muestro. Está haciendo un calor.
Ok, ya terminamos. Se supone que se debe de nivelar. No sé si pueden ver, se ven las líneas de la esponja. Se supone que solo se le borren. Vamos a esperar. Miren, aquí no se le miran tanto. Y si no, pues bueno, lo vamos a arreglar. No hay problema con eso. Todos esos puntitos que se ven allí es algo, es suciedad. Es cuando le dicen fish eye o ojo de pescado en la pintura. Ay, cabrón. Disculpen las malas palabras. Ya se está secando. Espero y esto quede debajo. Espero y quede debajo del asiento. Ay, no sé si tocarlo o dejarlo así. ¿Cómo están, amigos? Un día más aquí en el proyecto. Me van a preguntar qué está pasando. Bueno, el último clip que van a ver en este video, ustedes vieron cómo estaba tratando de arreglar el piso, un pequeño problema. Y bueno, pues de ahí tuve que salir a trabajar. Fui con Domínguez, estuve un poquito ocupado. Pero el problema fue que no quedó bien, quedó pésimo. Parece que lo dejé mucho tiempo en el calor, porque lo dejé en la mesa y me fui. Y parece que el calor que emana el epoxi más el calor del día, del día lo echaron a perder. Se hizo como tostada. Entonces pues ahí traté de arreglarlo, lo lijé, le eché otra mano y bueno, amigos, pues ahorita les voy a mostrar. Esto lo quiero hacer para que ustedes sepan que no todo es tan fácil como parece. Parece que lo hice lucir muy fácil en el primer video y pues quiero mostrarles para que vean que en realidad no es tan fácil. En veces hay unos pequeños problemas que ahorita les muestro. No se alcanzan a ver, aquí ya lo estoy lijando. Pero miren, me salieron como cráteres en la tercera mano. Esto se debe a que no lo lavé bien, no tenía desengrasante y usé jabón de los trastes. Tú sabes que dicen que corta la grasa en toda la... ¿cómo se dice? En todos los advertisements, todos los comerciales. Lo usé eso, lo lavé bien, lo sequé. Miren, en lugares quedó bien, entre comillas. En lugares quedó pésimo. Aquí si pueden ver, está un poquito como que se tostó y se levantó. Lo que vamos a hacer hoy, amigos, es voy a tratar de lijarlo. Esta lija es 220. Les digo eso por si eso les pasa. Vamos a tratar de arreglarlo. Y si no se puede arreglar, pues voy a tener que hacer esa pieza nueva, porque es la que más luce, es donde no va asiento. Por eso es de que desde el principio la quería arreglar, que fuera nítida, porque es la que más se va a ver. Entonces pues vamos a tratar de arreglarla y si no se puede, pues vamos a tener que hacer una nueva. Vamos a ir a Miami y a comprar todos los materiales. Bueno, los dejo para seguirle.
Ok amigos, ya lo tengo listo para echarle la otra mano, pero he decidido no continuar lidiando con esta. Voy a hacer otra nueva. Número uno, porque lo lavé con desengrasante y lo toco y todavía se siente como grasa atrapada, y en realidad yo no sé ni de dónde salió la grasa, porque pues bueno, como les digo, lo lavé con jabón, lo sequé y no sé. Otra, me estoy dando cuenta que la epoxi, por la misma grasa, no sé si tengo un efecto, aquí se siente como sticky, como pegajosa todavía. Y pues bueno, mejor he decidido hacer esta plancha nuevo. Voy a ir ahorita a comprar todo lo que ocupo. Quería evitar eso porque pues lógico, es dinero, más dinero. Estamos en un presupuesto limitado, pero bueno, en este caso se tendrá que hacer porque pues, no me puedo quedar a la mitad. Y bueno, y ahí me quedará de aprender que no todo es perfecto y no lo será, y si lo quieres perfecto pues te va a costar, como en este caso lo hubiera dejado como estaba y todo estuviera bien. Bueno, déjenme listo porque vamos a ir para Miami y ahorita los veo. Hey, ¿cómo están amigos? Desafortunadamente voy a tener que concluir el video aquí. Nada me está saliendo como yo pensaba, pero bueno, solo les quería mostrar porque mucha gente me está preguntando qué está pasando, porque me estoy tardando mucho con el video. Hoy es sábado. Desconocía eso. Entonces antes de salir hacia Miami llamé a donde hacen la pintura, Tropical Glitz, y no contestaron, se me hizo raro. Y chequeé y pues están cerrados porque es sábado. Entonces llamé con Domínguez, él me dijo que él iba a estar, pero prefiero echar la vuelta el lunes, para aprovechar y hacer todo. So ahí disculpen el inconveniente. Pues voy a tratar de hacer eso lo más pronto posible, porque créanme que tan así como ustedes ya lo quieren ver, yo también ya lo quiero ver terminado. Muchas gracias a los que ven mis videos, muchas gracias a los que comparten sus fotos en Instagram para ponerlas allí. No se olviden, si eres nuevo en el canal, darle like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.